Página 38 aparece nuevamente un ejercicio de cambio de plano simple que incorpora un término nuevo que es el que pretendo desarrollar en la clase de hoy, el término ángulo diedro. Fíjense que aparece precedido del término BM, que es verdadera magnitud. Es un recurso de la práctica que va a aparecer mucho. Muchos ejercicios involucran determinación de lo que se denomina ángulo diedro. ¿Qué es el ángulo diedro? Bueno, nuestro sistema de trabajo, sistema Monge, sistema basado en dos proyecciones que mediante un abatimiento coinciden en un único plano, también se lo conoce como sistema diédrico. Diédrico, o el término diedro, yo voy a hablar, miren, he cortito el capítulo en la página 41, es tan chiquito que parece que pasa desapercibido, pero este tema es muy importante, o por lo menos, no sé si de los más importantes, pero es un tema que participa mucho en la resolución de ejercicios. Como les decía, diedro viene del griego, andás a ver si es exactamente la traducción, pero es cara, o lo que nosotros concebimos como figura plana. El sistema diédrico está basado en no exactamente dos caras, pero dos planos que forman un cierto ángulo entre sí. El ángulo es el ángulo recto o de 90 grados. Cuando yo quiero conocer el ángulo diedro entre, por ejemplo, los planos de proyección, plano 1 y plano 2, originalmente ya lo habíamos definido en 90 grados. Pero si yo lo tuviera que medir a ese ángulo, cuando hablo de medir, hablo de apoyar un semicírculo, que es la herramienta que nosotros, o por lo menos la que mayormente conocemos, a la hora de poder medir un ángulo. Ese semicírculo es una porción de plano. Voy a dibujar un semicírculo. O transportador. Ese semicírculo es, como les decía, una porción de plano, y para funcionar como instrumento tengo que apoyarla en un plano. Y cuando yo mido un ángulo diedro, que es un poco lo que ustedes ven acá, fíjense que ese ángulo épsilon que aparece ahí detallado en el ejemplo, o en el enunciado de la teoría, es un ángulo que va a ser X cantidad de grados, y tiene que estar apoyado en un plano. En este caso, lo de ese plano en particular es el que está denominado ahí como sigma. ¿Qué característica tiene este ángulo sigma para que yo pueda medir el ángulo? Si ustedes observan, decía que este plano sigma en el cual voy a apoyar mi semicírculo para medir específicamente este ángulo, para poder medir ese ángulo tengo que apoyar justamente en este plano sigma. ¿Dónde está este plano sigma para que yo pueda medir el ángulo? En particular, del enunciado de la teoría dice entre alfa y beta. Dos planos cualesquiera. Para poder medir ese ángulo, ambos planos se tienen que proyectar como traza. ¿Se acuerdan el concepto de traza? Lo vimos clases anteriores. Por ejemplo, dentro de los planos que nosotros definimos, si ustedes se acuerdan o repasan la teoría, se van a acordar que el plano proyectante vertical dejaba su traza en el plano 2. Dejaba una recta, que era todo el plano proyectándose en el plano 2. Bueno, en este caso, el plano beta se proyecta como la recta B y el plano alfa se proyecta como la recta A.
Para yo poder lograr este objetivo, tanto, ya lo estuvimos viendo, esta cuestión, el plano alfa y el plano beta tienen que estar perpendiculares. ¿Está claro esto? Si no, no voy a lograr que ambos planos se proyecten como traza. ¿Cómo logro este objetivo? Pareciera complicado. En realidad hay otra condición que tienen los planos, es que, no sé si lo dice por acá en el enunciado, pero sí seguramente en algún otro lugar. Si yo logro que una recta cualquiera, voy a dibujar en algún otro lado, voy a dibujar mi plano de proyección, el plano 2, y un plano cualquiera. El plano está lleno de rectas. Está lleno de rectas. 1, 2, 3, 1.500 millones. Este plano, que es cualquiera, no solo por cómo ha sido dibujado, sino porque es un plano cualquiera, si yo logro que una de todas estas rectas se oriente, una recta, logro encontrar una de las miles y millones de rectas que tiene este plano, y logro que una se ponga perpendicular al plano, en este caso el plano 2, todo mi plano alfa se proyecta como una recta. No va a pasar siempre. No va a pasar siempre esta situación. Pero si logro encontrar una recta que cumpla con esa condición, mi plano se va a proyectar como una recta, como he indicado acá, como alfa prima. Es importante que este concepto se entienda antes que avance o continúe con la explicación de lo que venía diciendo. Ahí Román pregunta, ¿y cómo encontramos la recta esa? Bueno, ese es un poco el chiste de la explicación y de lo que vamos a tratar de ver hoy. No sé, no es algo que tengan que saber mágicamente. Pero retomo entonces al concepto en la parte de diedro. Porque el objetivo, en este caso, es que ambos planos se proyecten como recta. Yo sé que encontrando alguna recta de beta perpendicular a pi, si yo encuentro una recta de beta que es perpendicular a pi, ya logro que se proyecte como la traza beta, si encuentro una. Y si encuentro una recta de alfa perpendicular a sigma, también va a pasar que alfa es perpendicular a sigma. O sea, proyectar a alfa como traza. Si ustedes observan, los dos planos alfa y beta, siempre, y esto va a pasar siempre, si no son paralelos, se van a terminar intersectando, siempre. Y lo que acá aparece indicado con la recta I es la intersección entre alfa y beta. Siempre dos planos se van a intersectar. Siempre. Si no son paralelos, obviamente. Entonces, cuando yo vaya a elegir ahora el plano phi, ¿por qué digo elegir? Porque tiene que ver con esta cuestión del cambio de plano de proyección. Ahora yo los planos de proyección estoy teniendo una cierta libertad a la hora de elegirlos para proyectar. Cuando yo elija entonces al plano phi, voy a elegirlo inteligentemente de forma tal de que sea perpendicular ya no a cualquier recta, sino a la recta I de intersección entre alfa y beta. Ya de las infinitas rectas que yo tenía para elegir, fíjense que ahora me inclinaría por hacerlo siempre perpendiculares a la recta I. Esa va a ser un poco la voluntad que voy a tener o sea, el mecanismo
que voy a tener que elegir o concentrarme en realizarlo para poder hallar el ángulo entre dos planos. Y eso es lo que pretendo hacer ahora en el ejercicio de la página 38. Retomando el enunciado dice, verdadera magnitud del ángulo diedro, ya entendemos, o por lo menos ya ahora por definir, ya se los he definido, o sea, ya no es un término tan raro, que forman las caras de la pirámide. Las caras de la pirámide, recuerden que esto de la definición de pirámide es algo que nos estamos debiendo, cuando veamos el capítulo poliedros, ya lo vamos a terminar de definir. Representada, o sea, que tiene sus proyecciones, cuya arista común, y esto lo que tenemos que prestar atención, es AQ. Voy a resaltar a la arista AQ. Esa arista es la arista común a dos caras de esta pirámide. Recuerden que la pirámide está compuesta en definitiva por varias caras. En este caso, la pirámide tiene 5 caras. De esas 5 caras, voy a concentrar en trabajar en solamente estas dos. Y me voy a olvidar, o no le voy a dar mayor importancia al resto de las caras. El ejercicio es claro en cuál es mi objetivo. Ya que estamos. Nuevamente este cuerpo, que por ahí lo traigo a colación a veces para tratar de no hablar de cosas tan sueltas, porque a veces los ejercicios trabajan con segmentos, con caras, y parecieran que fueran cosas ideales y parte de la nada misma. Y como verán, ahora les voy a mostrar, por ejemplo, un lugar donde yo podría o quisiera conocer el ángulo diedro. Esto después van a ver que se puede hacer con lo que se denominan vistas automáticas. No sé si llegaron en el laboratorio a ver algo de eso. Pero, por ejemplo, voy a resaltar una arista común a dos caras. Por ejemplo, la verde y la amarilla. No, tengo que ir a estructura alámbrica, no zafo. Esta arista en común, que ahora lo voy a resaltar en las proyecciones, es una arista común entre esta cara, la cara voy a resaltar ahora, y esta otra. Es una arista común a esas dos caras. ¿Qué ángulo tiene? ¿Qué ángulo diedro forman estas dos caras? Vuelvo a la proyección para que interpreten una cuestión. Ese ángulo yo no lo observo en verdadera magnitud en ninguna de las dos proyecciones. Yo lo que estoy viendo es la arista común representada por este segmento en esta proyección y por este otro en esta otra. Estos dos segmentos son proyecciones de la arista común. Esa es la que yo quiero ver como un punto para ver la verdadera magnitud. Para lograr esto, tendría que proponer un plano. Esto lo voy a forzar en el espacio, pero para que entiendan, donde esta arista común se termine proyectando como un punto. Ven que la arista la voy girando hasta ponerla perpendicular. Piensen en el plano que ustedes están viendo de la pantalla, un plano paralelo a esa pantalla, es el que hace que yo pueda ver ahora sí el ángulo recto que existe entre ambas figuras. Pero eso es un plano que está orientado siguiendo esta alineación. Acá va a haber un plano en algún lado, 3, en el cual este segmento se tiene que proyectar como un punto.
ese segmento proyectado como un punto, como lo comparten esta cara y esta otra, termina siendo que ambas caras se proyectan como segmentos. Bueno, esto es tratar de mostrarles, ustedes vean un poquito el espacio, pero recuerden que yo trabajo con las proyecciones. Trabajo con las proyecciones. Ahí tengo una consulta. Exactamente, Tiziana. Si ambas caras se van a proyectar como segmento, si la línea que comparten, corrijo el tema línea, el segmento que comparten se proyecta como un punto en el plano 3. Es correcto. Vamos entonces a empezar a resolver el ejercicio. Resalto al segmento AQ, que es el que más nos va a interesar tener identificado. Voy a pintar de color violeta. Vamos a empezar a indagar cuestiones que ya tendríamos que más o menos tener incorporadas. Este segmento AQ, si yo les preguntara a ustedes me tendrían que decir qué tipo de segmento es el segmento AQ. Es importante que lo sepan reconocer. A ver quién se anima. Agarra el chat y me dice, ¿es tal tipo de segmento? A ver quién es el valiente. Ludmila, te escucho. Muy bien, horizontal. No, proyectante horizontal no. Hay uno que puso proyectante horizontal. No, el segmento AQ es un segmento horizontal. El término proyectante horizontal es un término con el cual denominamos a los planos. ¿Qué características tienen los segmentos horizontales? ¿Qué características tienen? Los segmentos horizontales tienen la característica de estar oblicuos al plano vertical y paralelos al plano horizontal. ¿Eso en qué se traduce? En que todos los puntos que pertenecen a ese segmento equidistan del plano horizontal. Tienen todos cota constante. ¿Está? Vamos conociendo el segmento. ¿Y para qué quiero conocer este segmento? Porque este segmento es el que en una nueva proyección, en un plano 3, pretendo que se vea como un punto. Tengo que proponer un nuevo plano de proyección, como lo hicimos la clase pasada, donde en ese nuevo plano el segmento AQ se proyecte como un punto. Ese nuevo plano 3, además, no debe dejar de cumplir la condición de ser o perpendicular al plano 1 o perpendicular al plano 2 de proyección. ¿Cómo será mi plano entonces? ¿Perpendicular a quién? Tengan en cuenta que para elegir el plano, la proyección que yo quiero encontrar en el otro extremo del segmento tiene que estar como un punto. O sea, todos los puntos de este segmento, en la nueva proyección, cuando trace la línea de enlace, van a concurrir a un único punto. Quiero ver si tengo alguna forma de mostrárselo en 3 dimensiones para ver si ustedes... A ver si el cuerpo tiene un segmento horizontal. Este no tiene ningún segmento horizontal. Vamos a dibujar otra cara. Vieron, acá dibujé una figura triangular. Este segmento, voy a pintar de magenta. Este segmento claramente está paralelo al plano horizontal de proyección. Es un segmento horizontal y está oblicuo al vertical. Yo quiero que este segmento se proyecte como un punto. Y tengo que elegir un plano 3, perpendicular al vertical o al horizontal. Este es un plano 2. Y este es un plano 3. Eso
Esos son los planos de proyección. Fíjense que tengo que elegir un plano en el cual este se proyecte como punto. Voy a ponerme, fíjense, estoy con planos, todos planos, como el plano 2, perpendiculares al plano 1, porque el plano 1 se ve como traza. Eso quiere decir, fíjense que voy girando, voy girando, voy girando, y en algún momento se pone como un punto, ¿ven? Ese es el plano que estoy buscando. ¿Y cómo es ese plano que estoy buscando? Es un plano como el de la pantalla. Este plano amarillo. Ese segmento se va a proyectar como un mundo. ¿Y cómo es este plano? Fíjense que ese plano termina siendo perpendicular al plano horizontal. ¿Qué logro con este? Que es algo similar al que voy a volver a mostrar el ejercicio que quedó ahí medio trunco que estábamos realizando. Ese segmento en magenta es parecido a este, ¿no? Si bien los planos específicos que participan de un ejercicio del otro son distintos, en particular estoy trabajando con este plano que está aquí, y con este otro. Le hago una consulta así, de última, tipo, ustedes se lo responderán solo. ¿Qué color tengo que ver acá arriba? En el plano, cuando lo veo desde arriba aquí en el plano horizontal. ¿Azul o celeste? Bien, celeste. Bien, Alexis. Exacto. Yo cuando haga un hatch acá, un rayado, este va a tener que ser de color celeste. ¿Por qué? Porque toda esta figura tapa a la otra y todos tienen mayor cota. Repasamos de paso el concepto de cota. ¿Quién tapa a quién? Elección entonces es un plano perpendicular al plano 1 y la orientación tiene que estar, en este caso, la orientación va a ser tal que tiene que estar alineada, mi línea de enlace, alineada con el segmento. Porque el plano 3 que yo estoy buscando es un plano que tiene que estar perpendicular a la línea de enlace antes de abatirse, como les mostraba previamente en el ejemplo. Y la única forma es que la línea de enlace esté alineada con el segmento AQ. Al definir entonces la línea de enlace, ya he decidido que el cambio de plano lo voy a hacer con un plano perpendicular al plano 1, y en este caso la orientación, además, es perpendicular al segmento AQ. Ahora procedo de la misma forma que procedí para otro ejercicio. Tengo que proyectar un punto. ¿Dónde? ¿Dónde tenía que estar ese punto? Primero tengo que definir qué punto quiero proyectar. Por ejemplo, decido proyectar el punto A. Es el punto que voy a utilizar de referencia para después ubicar el resto. Ese punto puede estar en cualquier lado. Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar en cualquier lado que vincule a A' con su nueva proyección. Porque yo estoy buscando, en definitiva, una proyección en el plano 3 del punto A. La ubicación es arbitraria, pero obedece también a una cuestión del espacio disponible en la hoja, ¿no? Yo me puedo ir tan lejos como quiera o tan cerca como quiera. Eso depende de mi voluntad y donde yo he fijado voluntariamente el plano 3 de proyección. Entonces ahí tendré A tercera. Una vez que tomé esa decisión, recuerden que empleo, o me tomo el trabajo, de identificar la línea de referencia de cambio de plano. Una línea que, a diferencia de los ejercicios o los ejemplos anteriores, esta línea identifica puntos de igual cota. A diferencia de lo que hacíamos con otros ejercicios, lo que se va a replicar en el plano 3 y en el plano 2 es la cota y las diferencias de cota. ¿Cómo son estas líneas? Perpendiculares a la línea de enlace. Eso siempre.
Y recuerden que nos tomábamos el trabajo de cambiarle su formato a una línea de trazo largo, 2 trazos cortos. Otra cosa que puedo hacer también sin ningún tipo de inconveniente es ir proyectando o tirando las líneas de enlace de los otros puntos. Las líneas de enlace son todas paralelas entre sí, entonces no hay un problema a la hora de representarlas. Ya tengo dónde tiene que estar ubicado B tercera y D tercera, y A ya lo he ubicado. Por ejemplo, el punto Q, y no es casual, el punto Q está en coincidencia con el punto A. Y ya lo voy identificando. ¿Por qué le digo que no es coincidencia? Porque eso fue una decisión inicial a la hora de empezar a resolver el ejercicio. Que el punto A y el punto Q se proyecten como punto debido a que el segmento AQ quería que se proyectara como un punto. Identifico ahora entonces la diferencia de cota que hay entre Q y B, y esa misma diferencia de cota es la que yo tengo que obtener o medir en la proyección en el plano 3. Otra cosa que hicimos es identificar con estos indicadores a la hora de transferir información y no meter la pata y poner la proyección en el lado incorrecto. Si ustedes observan, el punto B, que es el que estoy por ubicar, está en el lado contrario al 1. O sea, se va a ubicar en algún lugar por aquí. ¿Por qué? Porque está más lejos del plano 1 de proyección. Entonces, a una diferencia de cota, sigo reciclando, entre B y C, entre B y Q, perdón, o para ser más estrictos, entre B y A, que fue el primer punto que yo tomé de referencia, a una distancia delta cota, ubico entonces el punto B tercera. Ya ahora tengo 3 puntos de la cara BCQ, digo, ABQ. ¿Qué me impide representarla? La represento. Ya tengo todos los puntos que componen esa cara, entonces ya la puedo ir dibujando. Me falta ubicar al punto D. Bueno, acá tengo la diferencia de cota entre A y D. Esa es la misma diferencia que voy a volcar en esta proyección. Voy a dejar como delta, total, como referencia sirve. Y a una distancia delta del lado del 1, fíjense que ahora sí el punto D está del lado del 1, estará D tercera. Y ahora sí, 1 AD con AQ, y tengo las dos caras proyectadas como segmentos. Y ahora sí, con el transportador o semicírculo, mido el ángulo, 99 grados. Ya estoy en condiciones de poder tomar esa medida. Esto es lo que se denomina medir o determinar el ángulo diedro entre dos caras planas o, si quisiera, entre planos.